Buenos días con todos. El tema que voy a exponer es la fisiopatología de la neumonía. Soy la doctora Vázquez, residente de neumología del Hospital Almenara. Para empezar, la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad bastante común y es potencialmente grave. Se debe a una infección que se va a producir a nivel del parénquima pulmonar, producida por invasión de microorganismos de adquisición extrahospitalaria, por eso es adquirida en la comunidad, o en hospitalizados en los primeros 2 días del ingreso. Entonces, se manifiesta por signos y síntomas de infección de vía respiratoria baja asociado a un infiltrado nuevo en una radiografía de pulmones. Se asocia con una considerable mortalidad y morbilidad, y es especialmente en pacientes de edad avanzada y con comorbilidades este tipo de complicaciones. Entonces, la epidemiología es de la tasa global de neumonía en adultos 5.16 a 6.11 casos por cada 1000 personas por año. Va a aumentar con la edad, también en relación a la variación estacional, y generalmente es mayor en el invierno. Más en hombres que en mujeres y más en negros que en caucásicos. Entonces tenemos que la epidemiología nos va a decir cuáles son los gérmenes generalmente asociados a la infección por neumonía. En este caso tenemos que la Streptococcus pneumoniae es la causa más común de neumonía en todo el mundo. En 2005, la neumonía y la influenza combinados eran la octava causa de muerte en Estados Unidos y la mortalidad más alta en la hospitalización a los 30 días hasta un 23%. ¿Cuál es la patología? O sea, ¿cómo explicamos que se produzca esta infección? Bueno, los pulmones van a estar expuestos en este caso a partículas y a microbios que están en las vías respiratorias superiores. Entonces, pueden ser la llegada, como menciona, de partículas o microbios en las vías respiratorias superiores o por microaspiraciones que tenga el paciente si tiene alguna alteración, por ejemplo, del sensorio que pueda tener aspiraciones que entran al tracto respiratorio inferior. Las vías respiratorias inferiores por lo general permanecen estériles debido a mecanismos de defensa que presenta nuestro cuerpo. Entonces, estas defensas del huésped pueden ser categorizadas como innatas, inespecíficas o como adquiridas. Entonces, el desarrollo de la neumonía indica la posibilidad de un defecto en nuestra defensa, nuestras celulitas de defensa. La exposición a un microorganismo virulento o un gran inóculo. Las microaspiraciones son un mecanismo más común a través de los cuales los patógenos alcanzan el pulmón. Por ejemplo, tenemos personas de edad avanzada, los ancianitos generalmente suelen tener microaspiraciones como una causa de neumonía. Otra es la diseminación hematógena desde un sitio distante infectado, generalmente los pacientes, por ejemplo, con sepsis, que están en ventilador mecánico, o pacientes en shock, que están con gran compromiso funcional de diferentes partes de los órganos, suelen tener una diseminación hematógena que produciría en este caso una neumonía. Ahora, bueno, esta es una imagen donde menciona los neutrófilos y en la infección del pulmoncito, ¿no? Aquí, como podemos observar, son los neutrófilos están llegando acá y van a liberar cierto tipo de citoquinas, también van a proliferar las células dendríticas, células B, células T, miles de mediadores de inmunología, interleuquinas, citoquinas y también, por ejemplo, necrosis tumoral. También van a liberar cierto tipo de sustancias. Todo eso van a ser nuestras células de defensa para contrarrestar, en este caso, a la infección, a las bacterias, ¿no? Estas son las bacterias que están de color rosadito y de verdecito. Entonces, van a ver mayor, esta es una célula de la parte superficial que va a rodear el alveolo. Entonces, bueno, esas son nuestras células de defensa. Esta gigante es nuestra célula, el macrófago, que se va a encargar de fagocitar, que significa que va básicamente a ingerir o a comer, en este caso, las células, las bacterias.
Y bueno, esta es una imagen donde muestran los mecanismos de defensa, ¿no? Nuestras células de defensa, pero también todo el mecanismo que se va a producir la liberación de miles de sustancias inflamatorias, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, así. Entonces todo esto va a desencadenar un proceso inflamatorio, infeccioso en el alveolo. Entonces, ¿qué factores van a predisponer para que tengamos neumonía? Bueno, va a ser, por ejemplo, el nivel de conciencia. Predispone a las macroaspiraciones y también microaspiraciones. Que tenga un consumo de tabaco, alcohol, pacientes con hipoxemia, acidosis, o sea, algún trastorno que presente el paciente. Edema, uremia, desnutrición, algún factor que lo predisponga a inmunosuprimir, que significa que las defensas estén bajas. Entonces también tenemos factores como la edad avanzada, que tengan bronquiectasias, enfermedades pulmonares obstructivas, síndrome de inmovilidad ciliar, que son los cilios que no se van a mover, que forman parte de la parte del respiratoria, que se encarga de movilizar la parte del moco. Entonces, la disfagia también tenemos debido a lesiones esofágicas, problemas de motilidad, infecciones por VIH también, infecciones virales de la vía respiratoria, obstrucciones bronquiales por estenosis o algún cuerpo extraño van a predisponer a tener una neumonía. Como podemos observar en este gráfico, también cuáles son los factores que van a predisponer mayor riesgo a tener una neumonía, pacientes con alcoholismo, pacientes con enfermedad como EPOC, aspiraciones, que tengan algún absceso en el pulmoncito, pacientes que hayan expuesto a aves, a conejos, alguna exposición, VIH también, van a tener mayor riesgo. Y bueno, mencionan por ejemplo, para sospechar algún tipo de bacteria específica, si ha viajado durante las últimas 2 semanas, ha tenido hasta alguna comunidad con influenza activa, ha sido usuario de drogas, cosas así. Entonces, el patógeno más frecuentemente aislado es el Streptococcus pneumoniae. Otras con las causas como los virus, que son generalmente la principal causa de neumonía en los niños. Luego tenemos Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. En cuanto a la microbiología, tenemos los patógenos atípicos. Son aquellos que no se identifican frecuentemente en la práctica clínica, por eso son atípicos, ya que no existe una prueba específica, rápida o estén normalizados para su detección. Entre ellos están Mycoplasma pneumoniae, Legionella, Chlamydia, neumonía y Chlamydophila pistachi. Causas virales predominantemente, influenza. Otras causas virales, virus sincicial respiratorio, influenza, adenovirus. Pacientes también que tengan, pacientes después de gripe, que hayan tenido tratamiento antimicrobiano previo, pueden estar sospechando en este caso de Staphylococcus, Enterobacterias, Pseudomonas. Y si es un paciente que ha estado en la UCI con una neumonía grave, ¿cuáles deberíamos sospechar? Estreptococo, bacilos gram-negativos entéricos, Staphylococcus aureus, virus sincicial respiratorio, Legionella y Haemophilus. ¿Cuáles son los organismos típicos y los atípicos? Los típicos son los que más frecuentan, ¿no? Por eso son típicos. Streptococcus pneumoniae, influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Moraxella. Y los atípicos, como Legionella, Mycoplasma, Chlamydophila, Chlamydia pneumoniae y pistachi. Entonces, las bacterias, como mencioné, el Streptococcus pneumoniae va a encabezar, más común de las neumonías adquiridas en la comunidad. Luego sigue el Haemophilus influenzae, generalmente lo vamos a sospechar en pacientes adultos de edad avanzada y que tengan alguna enfermedad pulmonar como fibrosis o enfermedad de EPOC. Pacientes con sospecha de Mycobacterium pneumoniae es aquellos en caso, por ejemplo, los niños que están en la edad escolar, pacientes que son reclutados los militares, o sea que hay una gran congregación en este caso de personas, por ejemplo, estudiantes universitarios, entonces vamos a sospechar si hay más personas contagiadas de lo mismo, de los mismos síntomas, vamos a sospechar que esta neumonía sea por Mycoplasma pneumoniae. Chlamydophila neumonía generalmente también, es un poco difícil para el diagnóstico y se sospechan residentes de centro de atención a largo plazo, reclutas militares también. La legionela vamos a sospechar si es que tenemos una causa como en este caso inhalación por aerosoles. Duchas, pacientes que están con aire acondicionado,
Entonces, hidromasajes, fuentes decorativas, vamos a sospechar que la bacteria haya sido la Legionella. Las pseudomonas generalmente las vamos a sospechar en pacientes que tengan bronquiectasias. Las bronquiectasias que son dilataciones irreversibles de los bronquios. Y esto va a predisponer que haya mayor inflamación, infección y que haya un caldo de cultivo de bacterias. Entonces, las bronquiectasias es un factor de riesgo también para que tengan infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Pacientes que tengan antibióticos o uso repetido de glucocorticoides o alguna alteración estructural del pulmoncito, EPOC, fibrosis, va a ser la Pseudomonas. Pacientes con inmunodepresión, VIH, trasplantado, neutropenia, los pacientes inclusive con cáncer que están con quimioterapia. Bacterias. Bueno, Klebsiella pneumoniae es una causa de neumonía grave. Tenemos Acinetobacter, neumonía nosocomial. Acinetobacter baumannii es una causa grave de neumonía con alta mortalidad y es bastante resistente a múltiples fármacos. Moraxella catarrhalis en pacientes con EPOC, inmunocomprometidos, desnutridos. Bacterias como Staphylococcus aureus generalmente están en edades avanzadas y en pacientes jóvenes que se recuperan de una gripe. Se asocia a pacientes que han tenido una historia de hospitalización previa o infecciones de la piel, múltiples infiltrados o cavidades. Ellos suelen producirnos generalmente la neumonía necrotizante. Entonces podemos sospechar de este tipo de bacterias. Staphylococcus meticilino resistente, bueno, son los que producen, la neumonía necrotizante. También la hemoptisis se asoció significativamente con este tipo de cepas. Virus. La frecuencia de los patógenos virales varía con el estudio del diagnóstico. Generalmente, el uso de la reacción de la cadena de polimerasa, el PCR, ha incrementado el rendimiento diagnóstico en comparación con pruebas convencionales como cultivo y detección de antígenos virales. Tenemos que la frecuencia de patógenos varía con el estudio del diagnóstico. El uso del PCR o reacción en cadena de polimerasa ha incrementado el rendimiento diagnóstico en comparación con pruebas funcionales. La tasa de infección mixta es de un 20%, la neumonía más grave y hospitalización menor que la neumonía causada por una bacteria sola. Entonces, como virus tenemos la influenza tipo A y B, y estas suelen producirnos grandes cantidades de brotes y epidemias en todo el mundo, generalmente en temporadas de invierno. Es por eso que nos solemos vacunar también anualmente contra la influenza. Virus para influenza, generalmente pacientes inmunocomprometidos, virus sincitial respiratorio en todas las edades, generalmente en los niños. Adenovirus, generalmente produce la neumonía típica, más común son fiebre, malestar general. Hongos también pueden causar la neumonía, generalmente en pacientes inmunocompetentes. Hongos generalmente es en pacientes inmunodeprimidos, muy poco frecuente en inmunocompetentes, que somos la mayoría de personas que no tenemos alguna enfermedad que nos baje las defensas. Por ejemplo, los inmunodeprimidos son pacientes con neutropenia, que estén en alguna terapia inmunosupresora crónica, por ejemplo, que sean usuarios de corticoides o pacientes receptores de trasplantes de órganos o pacientes que estén actualmente recibiendo quimioterapia. Y no olvidar los pacientes con VIH. Los criptococos, citoplasma y coccidioides. Los criptococos se encuentran generalmente en el suelo de todo el mundo. En inmunocompetentes son infecciones asintomáticas, pero en los inmunocomprometidos sí hay síntomas, tos, fiebre, disnea. Histoplasma también en el suelo contaminado con excremento. En este caso vamos a sospechar de aves y de murciélagos, similar a unos síntomas de neumonía o neumonía intersticial. Coccidioides generalmente son hongos dismórficos y suelen producir dolor de pecho, tos, fiebre. Radiografías son normales o un infiltrado unilateral. Bueno, eso es todo lo que quería compartir. Ese es el tema de fisiopatología de la neumonía adquirida en la comunidad. Básicamente hay que recordar lo siguiente, que la neumonía no solamente es causada por bacterias, ¿no? Tenemos las bacterias, los virus y los hongos. Y vamos a tener que sospechar dependiendo del estado inmunocompetente del paciente o de la persona. ¿A qué me refiero?
que es un paciente con defensas bajas, como le decimos, un paciente con neutropenia, pacientes con VIH que utilizan corticoterapia o están en quimioterapia, son pacientes que tienen más riesgo a tener infecciones por otro tipo de gérmenes, llamémoslo así. Por ejemplo, por hongos, por virus también. Y de las bacterias suelen ser las más agresivas. Entonces, normalmente en una infección vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La neumonía es una infección del parénquima del pulmón, cual es causado por tanto bacterias, virus o hongos, y va a depender también de la edad del paciente y de los síntomas que presenten para poder sospechar de cuál es el tipo de agente que esté produciendo la neumonía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.